Y no me queda más tiempo para los comentarios. Los invito a que no se pierdan la entrevista con Jesús Geraldo Martínez, porque él va a abordar y él tiene datos de cómo se gastó ese dinero, esos 60.000 millones. Adelante. Asociaciones, no, hay un malestar general. Y hay un malestar general porque en menos de 24 horas se colocaron 30.000 millones de pesos. Es que nunca la banca dominicana en un mes, en su historia, yo conocedor de los números de los bancos en los últimos 20 años, de banco por banco, a nivel de la totalidad de las entidades, nunca se ha colocado más de 22.000 millones de pesos en un mes. Bien, en un mes, entonces en menos de 24 horas se colocan 30.000 millones, pero también se colocan otros 30.000 millones para apoyar la liquidez. En Propuesta Semanal contamos con la participación del licenciado Jesús Geraldo Martínez. Jesús es un economista relativamente joven, con mucha experiencia, fue gerente de la superintendencia de bancos durante varios años. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él y de ver el trabajo que él, vaya la redundancia, que él realizó en la superintendencia de bancos, pero también se ha movido en el sector privado y en este momento que hay un debate sobre los estímulos fiscales y él escribió un artículo sobre eso al inicio de semana. Por eso me sentí tentado a convocarlo para que hablemos de eso y otros temas. Buenos días, Jesús Geraldo, un placer. Buenos días, Ramón, siempre muy honrado de visitarte y te agradezco siempre la oportunidad de participar en tus programas. Exacto, porque tanto aquí como en el telematutino, Jesús Geraldo ha participado en muchas ocasiones. Vamos a comenzar brindando con unas tazas de aroma, sabor y calidad. Hoy no tenemos a Kenia, pero tenemos la tacita, así que salud. Salud. Creo que el lunes salió tu artículo, Jesús, y lo leí inmediatamente. Yo leo siempre tus artículos. Porque se creó mucho ruido con el tema de los 34.000 millones y los 60.000 millones, los 34.000 del encaje y los 60 de la facilidad rápida, que sorpresivamente parece que se fue en una semana, y tú hacías una serie de sugerencias. En el interín el banco, creo que el mismo lunes, anunció 25.000 millones más, sí, ya con otras condiciones. Sí. Mi pregunta es, Jesús Geraldo, primero, si es conveniente una inyección de liquidez de esa magnitud cuando todavía no tenemos seguro que la inflación está controlada, lo que tenemos es un mes que está en 4 y pico, pero los precios de los artículos siguen muy altos. Y después, el tema de cómo ese dinero se fue tan rápido, ¿qué pasó? Sí, muy bien, mira, yo creo que el Banco Central está jugando entre tener una economía que apenas está creciendo en un 1%. Hay que recordar que de enero a marzo la economía creció en 1.4%, de enero a abril en 1.2%, es decir, mostrando que se seguía desacelerándose. Y es muy probable que de enero a mayo estuviera creciendo en un 1%. Entonces, sí, porque ellos tienen ese dato. Ellos tienen ese dato. Entonces, mirando esa economía, la economía dominicana que se está desacelerando en todos los sectores, ¿qué hace el Banco Central? Yo tengo una inflación, que los factores de la inflación del año pasado para la misma fecha no son lo mismo. Cuando yo tenía un petróleo a $140 y hoy lo tengo a $72, el 50%, unos fletes a $9.000 y hoy lo tengo a $3.000, fletes y seguros, y una guerra de Ucrania que tenía todos los precios de la materia prima con mucha volatilidad, el maíz, el grano, con lo que se produce la mayoría de la comida. Entonces, el Banco Central, mirando que la inflación se ha ido desacelerando, no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo. Fíjate que en Estados Unidos bajó a un 4%, de un 8%, impresionante. Y entonces aquí entra a 4.43, la inflación acumulada, no la subyacente, que sigue por encima de la meta de inflación. Que es la inflación monetaria. Que es la inflación monetaria en 5.51. El Banco Central se la decidió jugar. Y yo creo que fue positivo. Esa es la palabra. Sí, no. Se decidió jugar. Se la decidió jugar y de manera acertada. Entiendo yo porque le va a salir bien, porque tú tienes una economía que puede empezar a perder empleos
y fuerza, entonces espérate, yo voy a soltar un poco de dinero a la economía para dinamizar la economía. Y eso es lo que ha hecho el Banco Central, es decir, bajo ese contexto tengo un trade-off entre si sigo dejando que la economía se me desacelere o ya yo tengo una inflación que me la puedo jugar porque los factores externos que me estaban afectando la inflación fuertemente ya están controlados a nivel externo o están estables, ¿no? La palabra no es controlado porque los factores externos no se controlan, están estables. Puede pasar cualquier cosa. Así es, pero están ahí, están ahí. Ahora bien, el Banco Central liberó y creo, primero anunció al inicio del mes de junio que empezaba y dar señal que disminuía su tasa de política monetaria de 8.5 a un 8. Yo entiendo que hoy jueves, que en esta semana, también disminuyan la tasa de política monetaria el Banco Central a 7.5 si lo que busca es dinamizar el crédito. Pero tú sabes que eso es insuficiente todavía y eso tarda 3 meses. Sí, eso tarda 3 meses, ciertamente, pero por lo menos es la señal que le están mandando a los bancos. Y anunció 2 medidas de estímulo monetario que me pareció a mí que debió jugar primero con la primera, que era liberar el 2% del encaje legal de 34 mil millones de pesos, donde y 60 mil millones de facilidades de liquidez para ser colocadas ambas a una tasa de un 9% y fija a 4 años. Inicialmente eran 4 años la del encaje legal y 2 años la de la liquidez rápida, pero luego se estandarizó en 4 años. Mi opinión con relación a eso es que debió liberar el encaje primero, porque en el encaje los bancos grandes podían servirse más, porque 6 entidades bancarias aquí en la República Dominicana controlan más del 80%, concentran más del 80% de los depósitos. A esos bancos grandes le iba a corresponder más del 80% de ese encaje, alrededor de 28 mil millones, y entonces eso iba a poder, y ellos hubieran podido colocar ese dinero mucho más fácil. Ahora, ¿qué se da? Que de manera sorprendente 60 mil millones de pesos fue a parar a las manos de unos pocos bancos, porque hay bancos medianos quejándose, bancos pequeños quejándose, bancos medianos quejándose, y lo más sorprendente es... Y asociaciones empresariales medianas, como los comerciantes. Y las asociaciones, no, hay un malestar general. Y hay un malestar general porque en menos de 24 horas se colocaron 30 mil millones de pesos. Eso es increíble. Y lo grande de esto es que nunca la banca dominicana, en un mes, en su historia, yo, conocedor de los números de los bancos en los últimos 20 años, de banco por banco, a nivel de la totalidad de las entidades, nunca se ha colocado más de 22 mil millones de pesos en un mes. Bien, en un mes, entonces en menos de 24 horas se colocan 30 mil millones, pero también se colocan otros 30 mil millones para apoyar la liquidez que propiamente los bancos grandes ya tenían, porque los bancos grandes tenían más de... Pero esa liquidez como que era para apretar, porque un banco no va a coger 3% para dejarlo tranquilo. Mira, desde el punto de vista, si yo me siento al lado de los bancos grandes, como para ellos fue un negocio, ellos recibieron un negocio de un 3%, lo colocaron a un 9% a sus mejores clientes, claro. A sus mejores clientes, y hay esos mejores clientes quizás lo dejaron ahí, y inmediatamente ese dinero los bancos ganan a nivel del overnight con la tasa de política monetaria del Banco Central alrededor de un 6%, un 7%. Fíjate, ya te estoy ganando un 6%, pero también cuando tú me lo dejas aquí, que ya yo lo presté, estoy ganando otro 6%. Y luego ese mismo dinero ya yo lo puedo colocar más adelante a una tasa por encima de un 9% a otros clientes, porque ya agoté esa facilidad, pero el dinero se quedó ahí. Inclusive el overnight subió 68 mil millones en 15 días. Así mismo. El overnight está en 98 mil millones. Ese dinero, básicamente ese dinero. Ahora bien, el Banco Central, y yo creo las estadísticas del Banco Central, anunció que se colocaron en 1.194 préstamos, 30 mil millones. Eso equivale a una media de más de 25 millones por crédito. Entonces, mi cuestionamiento y mi sugerencia y mi propuesta a los amigos del Banco Central es que ellos deben revisar los criterios, porque yo te voy a poner 3 casos. Si el criterio es dinamizar la economía, esos 30 mil millones que están colocados no van a dinamizar la economía. Y lo voy a decir porque con 3 ejemplos. Yo conozco casos de grandes grupos comerciales que recibieron 300 y 400 millones de préstamos de los bancos a una tasa para hacer operaciones de tesorería.
operaciones de tesorería de un grupo económico comercial no van a dinamizar, ellos van a comprar facturas, descuentos, pero también conozco... Y otro fue para repagar préstamos. Sí, no, voy a ir a cada uno. Conozco una persona que un banco le ofreció, compró una villa en La Romana y está tomando $1 millón, 55 millones. Entonces tú me dices, ese extranjero se va a llevar ese dinero de esa venta de esa villa, pero ¿dónde está el efecto en la economía? Fíjate que no hay efecto en la economía. Conozco personas también que la llamaron para que cambiara su carro, que también a tasa de un 8.95. ¿Cuál va a ser el efecto de la economía? ¿Y cuál es la propuesta al Banco Central? La propuesta del Banco Central, y otros que cogieron préstamo en un banco para pagarle a otro banco y bajar sus costos de financiamiento de 18.95 a un 9%. En ninguno de esos 4 ejemplos se va a dinamizar la economía. Y haciendo uso y provecho que esta semana, que hoy concluye, era la semana de la MIPYME, en la República Dominicana el 75% de las empresas son microempresas y el 98% son MIPYMES, más de 1.5 millones de empresas, de los cuales hay 400.000 clientes que son microempresarios, que se dedican que toman crédito de microempresas, y eso te dice que hay una gran proporción de microempresas desatendidas. Entonces, yo le pongo el ejemplo del $1 millón, 55 millones de pesos, y ojalá los amigos del Banco Central lo escuchen. Con esos 55 millones de pesos, un banco que se dedique a la microfinanza puede colocar 1.000 créditos a 55.000 pesos a personas que se dedican al microcrédito. Esa persona que se dedica al microcrédito puede mantener su familia, tener una platanera, tener un negocito de vendeduría, de la esquina, de producir manualidades, pero vamos a suponer que esos bancos de microfinanza lo presten no a la microfinanza, sino a la pequeña empresa de a 550.000 pesos. 100 empresas se benefician. Fíjate que te estoy poniendo el que compró solamente una vivienda en La Romana, es decir, una villa en La Romana, como el efecto, 100 microempresarios con 4 empleados, ¿cuál es el efecto multiplicador? Estoy aquí dinamizando la micro o la pequeña empresa. Entonces, no hubo una asignación eficiente de esos recursos por parte de esos préstamos que hicieron los bancos. Y es bueno que pasara, porque ahora el Banco Central, que para mí fue sorprendido en su buena fe, ahora va a decir, espérate, cuando yo vaya a asignar estos recursos, yo tengo que priorizar cuáles son los sectores más importantes. Yo veo gente que le ha echado la canana a los bancos, pero es que todos esos préstamos pasan por el Banco Central. No, porque fíjate cómo se maneja eso. Yo creo que, fue bueno que pasara, porque a partir de ahora el Banco Central va a asignar esos recursos en zonas geográficas prioritarias, en áreas, en zonas de sectores económicos que le interese dinamizar al Banco Central conforme a sus estadísticas, por tipo de banco, es decir, óyeme, si los bancos grandes no tienen la capacidad, no tienen la logística de colocarme 10.000 créditos, porque es mejor para un banco grande colocárselo a ese solo cliente, darle 300 millones, se está ganando los mismos 6, que darle... Hay que operar en el banco que tú eres consejero y en el que yo soy consejero, sí, que no le vamos a dar promoción gratuita, pero es a través de ese tipo de instituciones. Sí, para lograr el impacto. Entonces yo pienso que el Banco Central en esto va a tomar una experiencia y dice, óyeme, el dinero que coloqué no va a tener el impacto que yo quiero, porque ¿qué busca el Banco Central? El Banco Central busca dinamizar la economía, busca consolidar la generación de empleo y que las personas tengan mejores calidad de vida. Pero con esa asignación, que para mí no fue eficiente, de esos 30.000 millones, ni los otros 30.000 millones para la liquidez, y no es que está mal, simplemente primero atiende a los bancos más pequeños que pueden colocar a los bancos medianos que tienen acceso a más clientes, bien, que pueden llegarle a más personas y a más micros, pequeñas y medianas empresas, y luego los bancos grandes, bueno, atiéndeme el sector de la banca empresarial, pero tú tienes la capacidad porque tiene dinero, tiene bajo costo en tus captaciones, que no lo tienen los bancos pequeños ni los bancos medianos, y tiene una tesorería excedentaria para colocarme a tasa de interés quizá de un 9, pero sí de un 10, de un 11, porque puedo jugar con los depósitos de overnight bajando la tasa de interés. Y creo que ahí el Banco Central... De hecho, los bancos grandes
La tesorería es el cerebro, Es el porque no cerebro. solamente es eso, es comprando instrumentos de Hacienda, Sí, instrumentos que del ahí Banco fue que fue a Central. quedar ese dinero. Al final ese dinero, cuando uno mira ese dinero, el dinero que dio el Banco Central a los bancos, a los que tuvieron la oportunidad y el privilegio de beneficiarse de esos 60.000 millones, va a terminar de tesorería y van a terminar doblemente ganando. La experiencia es que ahora el Banco Central debe definir una serie de criterios, ya definió cómo se van a repartir los 34.000 millones del encaje legal, que va a ser gradual, 25% semanal, para que no entre de golpe, porque no se explica que en un día tú coloques 1.000, tú sabes el tiempo que se requiere evaluar un Evaluar un crédito. préstamo, sí, Entonces no, eso... Solamente tiene que ser un cliente Prime que tenía todo su papel y ahí. No, los amigos, los contactos. Entonces, y creo que los 25.000 millones adicionales que se van a aprobar también deben ir a los bancos medianos y pequeños que puedan tener un mayor impacto a los más de 2 millones de clientes que tiene el sistema financiero dominicano y a clientes que también que están siendo atendidos por otro tipo de instituciones a una tasa de interés mucho más alta que la que ofrece el sistema financiero. Interesante conversación, el tiempo pasa rápido, nos vamos a comerciales, retornamos a hablar de este tema tan importante y de otros temas relacionados con la economía con el licenciado Jesús Geraldo Martínez. Continuamos con el economista, el licenciado Jesús Geraldo Martínez, que como dijimos al inicio fue gerente de la Superintendencia de Bancos durante varios años y que también ha tenido vivencias en el sector privado. Veníamos hablando de los estímulos del Banco Central. ¿Tú crees que con lo que queda, porque lo que queda ahora son los 34.000 millones del encaje, más 25.000 millones de la línea de facilidad rápida, ¿tú crees que eso es suficiente para darle un empujón fuerte a la economía? No, claramente, y ahí están los números, no es suficiente, pero es una buena iniciativa del Banco Central y nosotros la saludamos para empezar a dinamizar la economía. Y es una buena iniciativa de cómo lo va a hacer a partir de ahora, es decir, de forma gradual. Y también si eso se combina con una mayor rapidez en el desmonte de la política monetaria, podemos estar mirando resultados a partir del mes de septiembre, con un rezago de 3 o 4 meses. Sin embargo, creo, y así lo tengo pensado escribir, que el Banco Central se va a quedar corto y va a tener que aumentar esos estímulos alrededor de casi 200.000 millones de pesos si quiere lograr un verdadero estímulo de aquí a diciembre y que la economía termine creciendo en 3.5, 4, 4.5%, deberá empeñarse más de que fluja más dinero a tasa de interés barata y que la gente pueda refinanciar deuda también, pero también pueda acceder a nuevos proyectos de inversión. Hay un gran parte, el que tiene un préstamo hipotecario al 18 o al 16 va a tratar de... Claro, y uno no puede decir que no lo va a hacer, porque nada lo limita. Y que, No, para la clase media sí un tablazo. Para, sí, su mensualidad se le ha... Pero entonces cuando hablamos, Jesús Geraldo, de ese monto no puede quedarse circulando en la economía, porque es que se va a disparar la inflación. Sí, pero hay una parte que el Banco Central tiene que desmonetizarlo. Es decir, la parte que su programa monetario no le contempla, ellos tienen que retirarlo de circulación. Claro, porque el banco va a ir jugando con eso. El Banco Central va a ir jugando, sacando dinero en la medida que entre, lo va a ir sacando a nivel de certificados, a nivel de las diferentes subastas que vaya haciendo semana por semana. Va a aumentar la deuda del Banco Central. Va a aumentar la deuda, va a aumentar el costo, el déficit cuasi fiscal del Banco Central, pero usted me pregunta, es que hay un trade-off y eso es lo que hacen los bancos centrales. Es decir, tú tienes que saber qué me cuesta más, tener una economía con desempleo, tener una economía donde la gente no tenga calidad de vida, tener una economía donde el gobierno, porque si la economía no crece, el gobierno tampoco crecen los impuestos tampoco. Entonces, yo inyectarle dinero a la economía para que la economía se me dinamice, y aunque yo tenga una inflación que ya está acotada en torno a mi meta de inflación de un 5%, y yo creo que el banco, para mí, lo está haciendo bien y es correcto. Uno va a criticar, si se les va de la mano la inflación, en caso de que los factores externos se descontrolen, y yo tengo esta inflación monetaria que quizás la voy a ver en enero,
Bueno, pues el Banco Central lo que aprieta y saca el dinero o desacelera ese programa de desmonte de la tasa de interés de política monetaria. Y creo que no lo va a hacer porque los números están ahí. La economía está creciendo en un 1%. Eso era, pero también, mientras la Reserva Federal tenga en 5 y pico, entre 5 y 5,25 su tasa de política, el banco no puede bajar tampoco demasiado. Sí, mira, ahí hay, y esos son los diferenciales de tasa de interés que deben mantener entre bancos centrales, sobre todo para evitar que se vayan dólares a Estados Unidos buscando una tasa de interés mucho mayor. Ahí hay un riesgo que está explícito, no implícito, pero ¿a qué está jugando el Banco Central con relación a eso? A que los países BRICS, estamos hablando, Brasil, China, Rusia, Pakistán, India, ellos están agarrando, sacando el dólar, hay una sobreoferta de dólares mundial, entonces bajo esa sobreoferta de dólares mundial que está pasando, la República Dominicana puede salir beneficiosa, es decir, nadie va a ir a Estados Unidos a llevar sus dólares cuando todos los dólares se lo están mandando al resto de los países y están buscando otro tipo de alternativa de moneda. Entonces hay una sobreoferta de dólares que le permite al Banco Central jugar con esto en este momento. Porque, ¿qué es lo que está pasando? Que ya ese poder hegemónico que tenía el dólar cada día es mucho menor. Entonces, el Banco Central de Estados Unidos lo que le cuesta es ir recogiendo esas cantidades de dólares, no solamente en su economía, sino en el mundo, y eso es lo que está pasando, porque si no el dólar se va a seguir debilitando. Y eso ayuda al Banco Central en estos momentos a que pueda bajar su tasa de interés de política monetaria a un rango que vayan casi a la par y que no haya incentivo para una empresa dominicana de llevar dinero a los Estados Unidos. Y de hecho, uno lo ve hasta con los propios bonos que acaba de emitir el Ministerio de Hacienda en pesos, bajando a 9.98. Y si nos vamos al mercado, el spread de riesgo país es cada día menor a nivel de la economía dominicana. Es decir, que tú crees que podría llegar a un 7, por ejemplo, de tasa de política. Yo pienso que si queremos ver resultados, no un 7, yo creo que debe llegar a un 6%. Si queremos ver resultados y un 6% de aquí a diciembre. Porque tampoco sabemos lo que va a hacer la Reserva Federal, porque la meta de inflación de ellos es 2. Sí, pero ya ayer el presidente del Banco Central de Estados Unidos o de la Reserva Federal, Jerome Powell, anunció que todavía a la economía estadounidense le quedan 2 aumentos más de tasas de interés, de 0.25 o de 0.50. Y que la economía debe prepararse para una tasa de interés de política monetaria de alrededor de un 6%. Eso anunció el presidente de la Reserva Federal ayer. Y 6 versus 7, porque cuando ellos ponen 6 también sube los intereses de los instrumentos del Tesoro. Sí. Aquí hay mucha inversión en cartera, de dominicanos, pero también hay de extranjeros. ¿Sí? No se sentirían tentados a emigrar a Estados Unidos. Bueno, ese es el riesgo que hay, pero hay que recordar que también República Dominicana tiene un mercado de valores que cada día se va profundizando más, y ahí hay muchos títulos de empresas privadas que están ahí en dólar y en peso, de empresas privadas energéticas, comerciales, que pagan buena rentabilidad, y es muy probable que hay un tema de que tú dejes tu dinero acá y recibas una tasa de interés mucho mayor que la que te ofrece Estados Unidos. Tu pronóstico para fin de año en términos de inflación y de crecimiento, suponiendo que todo fluya bien, que no haya ningún fenómeno exógeno de esos que de repente ocurren, geopolíticos, sino que todo se mantenga, como dicen, ceteris paribus. Mira, yo creo, y así con la data que manejo, que con estos estímulos que está haciendo el Banco Central y este nuevo cambio de política monetaria, una política monetaria con tasas de interés mucho más barato, la economía en los últimos 6 meses se va a dinamizar, y entiendo que puede crecer en torno entre un 3 a un 4.5%, porque la economía dominicana a nivel de Latinoamérica es de la economía más resiliente y que más rápido se crece. Nosotros tenemos turismo, tenemos remesas, tenemos comercio, tenemos muchas exportaciones, tenemos mucho dinamismo para dinamizar la economía, y creo que la economía puede crecer. La inflación, entiendo que a pesar de que
haya bajado por debajo de la meta de inflación, es posible que nosotros veamos inflaciones, terminar la inflación en torno a un 6% o a un 5.5%. Es decir, fuera del rango. Fuera del rango, porque si yo te digo, si un economista me dice a mí que va a soltar mucho dinero y que va a dinamizar la economía y que no va a prever que la inflación va a subir, entonces no es consistente. Es decir, la consistencia de los números debe darte de que... Como usted dice, ahí es lo que hay un trade-off. Sí. Mejor acepto un poquito de inflación, que es mi principal función, porque esa es la función más grande, Claro. a cambio de dinamizar la economía en tiempos de campaña. En tiempo, sobre todo en tiempo de campaña, porque usted se imagina 6 meses del año 2023 que los comercios tengan el grito, sin liquidez, que la gente no tenga trabajo, y que no haya, y que usted vaya a un comercio muerto, deprimido. Eso no lo aguanta ningún gobierno. Definitivamente. Jesús Geraldo, muchísimas gracias porque tú además explicas de manera sencilla y el público te entiende. Muchísimas gracias. Ramón. Y para mí me encanta porque me siento como en mis aguas, pudiendo conversar los temas de interés en el área económica. Igual también. Un placer, Ramón. Nos vamos a comercial, amables televidentes. Retornamos.